Y amigos, vamos a ver si hacemos el ejercicio. Yo digo buenos días y ustedes dicen buenos días. Buenos días. Ahora sí. En el colegio donde yo trabajo, en la parte de inicial del nivel primario, primer ciclo de primaria, donde están todos los menuditos chiquiticos, el profesor que los saluda en la mañana le dice buenos días. ¿Cómo están? Buenos días, profesor Karel. Muy bien. ¿Y usted cómo está? No vamos a hacer eso aquí. Pero nada, qué bueno verles, qué bueno saludarlos. Y en esta mañana tengo el privilegio y la oportunidad de predicar la palabra del Señor. Si les soy honesto, en esta semana casi me falta la fe para creer que yo iba a poder predicar hoy porque me dio un virus de gripe muy fuerte que me pasó por arriba como un camión y me ha dejado todavía como loading, buscando señal, y me ha dejado, me tumbó, directamente me tumbó. Así que espero no perder la voz, porque no sé lenguaje de señas. Así que voy a tener que cuidar mi voz para poder predicar y completar el sermón que tenemos para esta mañana. Quiero invitarles, si tienen su Biblia ahí, son tan amables, a Lucas capítulo 14. Antes de comenzar, quería transmitirle el saludo de parte del pastor Carlos. Él no está aquí el día de hoy porque estuvo participando en esta semana. Él debe regresar ya esta tarde, el día de hoy en la tarde. Estuvo participando esta semana en un retiro de plantadores de iglesia en Raleigh, Carolina del Norte, en Estados Unidos, allá donde los montes son más verdes. Ustedes no se ríen de eso, pero es un chiste que mucha gente hace hablando de la particularidad de los Estados Unidos. Pero sí, él les manda saludos, queriendo estar aquí. Él está adorando hoy al Señor junto con otro pastor amigo allá en Carolina del Norte, en Raleigh, y les manda saludos también a ustedes. ¿Están ahí en Lucas 14? Antes de leer este pasaje, yo quisiera, si se le fuera posible, si tú tienes tu celular ahí, por favor, si tú lo puedes poner en vibrador, en vibración o en silencioso, me ayudaría mucho. Porque si suena un celular o una alarma, yo me desconcentro muy fácilmente. No sé si tú eres como yo. Hay gente que no se desconcentra con nada. Puede caerle una bomba al lado y no se desconcentra. Pero yo me desconcentro muy fácilmente. Entonces quería pedirles eso de favor. Quiero pedirles que se pongan de pie, por favor, y vamos a leer unos versículos. Solamente unos versículos. Los primeros 6 versículos de Lucas 14, versículos 1 al 6. Lucas 14, versos 1 al 6. Dice así la palabra del Señor. Y aconteció que un día de reposo, Jesús entró para comer en casa de uno de los principales de los fariseos. Y ellos lo estaban observando cuidadosamente. Y allí frente a él estaba un hombre hidrópico, dirigiéndose Jesús a los intérpretes de la ley y a los fariseos les dijo: ¿es lícito sanar en el día de reposo o no? Pero ellos guardaron silencio. Y él, tomando al hombre de la mano, lo sanó y lo despidió. Y a ellos les dijo: ¿a quién de ustedes, si se le cae un hijo o un buey en un hoyo en el día de reposo, no lo saca inmediatamente? Y no le pudieron responder a esto. Vamos a orar. Padre, estamos delante de ti en esta mañana, adorándote como iglesia. Y en esta mañana te hemos adorado de diferentes maneras, diferentes manifestaciones de adoración. Inspirada por tu espíritu. Necesitamos escuchar tu voz. Habla a tu pueblo y úsame, Señor,
como instrumento de tu gracia en esta mañana para edificación de la iglesia, pero también, si así te place, para salvación de los perdidos. En el nombre de mis hermanos y amigos muy amables. A principios del siglo XX, un joven abogado indio llamado Mahatma Gandhi comenzó a leer con fascinación los evangelios. Esto es parte de la biografía de Mahatma Gandhi, una historia de Mahatma Gandhi. La mayoría de nosotros sabemos quién era Mahatma Gandhi, ¿verdad que sí? Estaba profundamente conmovido por las enseñanzas de Jesús. Escuchen esto. Especialmente por el Sermón del Monte. Y llegó a creer que el cristianismo poseía la clave para resolver el cruel sistema de castas que dividía a su pueblo. Sigue la historia diciendo que un domingo en la mañana, Gandhi decidió asistir a una iglesia en Sudáfrica para entregar su vida a Cristo y pedir el bautismo. Él estaba trabajando como abogado en Sudáfrica en ese tiempo, aunque él era indio. Sin embargo, al llegar a las escalinatas de la iglesia, un ujier de piel blanca le bloqueó el paso y le dijo, ¿dónde va? Aquel líder religioso, observando la piel oscura y la vestimenta sencilla y diferente de Gandhi, le dijo con desprecio, ¿a dónde cree que va? Aquí no hay lugar para los de su clase. Vaya a adorar con los suyos. Wow. Gandhi dio media vuelta y abandonó el lugar para nunca más volver a entrar en una iglesia. Años más tarde, diría la frase que todavía nos estremece. Y esta frase y lo que le pasó a Gandhi es un evento desafortunado. Dice Gandhi, me gusta su Cristo, pero no me gustan sus cristianos. Sus cristianos son tan diferentes a su Cristo. Wow. Lo trágico de esta historia es que aquel hombre a la puerta personificaba exactamente lo que es la religiosidad vacía que Jesús confronta hoy, como vamos a ver en Lucas capítulo 14. Hermanos, hoy a nosotros el Señor es que muestra toda esta sección, cómo el Señor toma tiempo para hacer algo, enseñar a sus discípulos lo que significa ser un verdadero discípulo por medio de ¿qué? De parábolas y de experiencias directas, preparándolos para el tiempo en que Él sería entregado y preparándolos para el tiempo de su partida. Y así sucede con nosotros hoy. Jesús está muy interesado en hacernos verdaderos discípulos que le sigan y le amen por medio de su palabra, de sus enseñanzas. Y una de las ocasiones en que el Señor aprovechó, la veremos hoy cuando Jesús es invitado por un fariseo, como ya leímos hace un momento, a su casa a comer. Algo que en la cultura de Israel era muy importante, encerraba un significado, escuchen esto, comer con un fariseo, que un fariseo te invitara a su casa, encerraba un significado social, económico y espiritual importante, muy importante. No era cualquier persona la que era invitada a comer en casa de un fariseo. Se podría decir que en esa cultura, una comida, para que tengamos una idea, una comida podía ser tomada como un momento de definición de identidad, si se le pudiera llamar de esa manera. Algo que Jesús estaba a punto de trastornar, ese entendimiento de lo que significaba una cena o una comida, Jesús estaba a punto de trastornarlo y ponerlo patas arriba, desafiando el concepto de quien realmente pertenece a la familia de Dios y al reino de Dios en verdad. ¿A quién es quien Dios define como alguien
de verdadera fe. Y es por eso que a la luz de este pasaje que vamos a estudiar, veremos que la verdadera fe, y esta es la idea, la verdadera fe debe ir acompañada de frutos que la evidencien. La verdadera fe debe ir acompañada de frutos que la evidencien. Veremos entonces 3 rasgos por lo menos de una verdadera fe que nos debe distinguir. El primer rasgo de ellos, si quieren o si están tomando notas, el primero es la preocupación por el bien del otro. Preocúpate, si tú eres un verdadero discípulo y yo soy un verdadero discípulo, preocúpate en el bien del prójimo. Lucas nos comienza relatando que en un día de reposo, Jesús fue a casa de un fariseo a comer, eso nos dice el texto, y no a casa de cualquier fariseo. El texto dice que era uno de los principales de los fariseos. Probablemente este fariseo lideraba la sinagoga de aquel lugar, la sinagoga local. Y donde tal vez ese día, el texto no nos lo dice, Jesús asistió a esa sinagoga. Así que luego del servicio de la sinagoga, este principal de los fariseos lo invitó a comer a su casa en sábado, como era de costumbre, hacer una comida especial después del día de reposo. Pero, ¿cuál fue la motivación de esa invitación? Bueno, el texto en el versículo 1 nos dice que los fariseos que habían sido invitados también, oigan esto, ¿cuál era la motivación? Lo estaban observando cuidadosamente. En la versión Reina Valera lo dice de esta manera, dice, y ellos lo acechaban. Y ellos lo acechaban. Y esa palabra indicaba observar a alguien con un propósito siniestro, malévolo. Por eso ya sabemos las malas intenciones que tenían estos fariseos para con Jesús. Algo que ya hemos visto en otros pasajes donde querían ver si podían atrapar a Jesús violando la ley de Moisés y así poder acusarlo y decir, tú ve, ahí está, violando la ley de Moisés. Dice William Barclay que a pesar de esto, a pesar de que Jesús sabía que lo estaban acechando, es curioso que Jesús nunca rehusó ninguna invitación. No rehusaba una invitación ni de un enemigo. Yo te pregunto, si a ti te están acechando y esa persona que te está acechando te invita a su casa, ¿tú irías? Es un poquito difícil, probablemente. Jesús nunca rechazó una invitación. Nunca. Ahora bien, es interesante que en los 4 evangelios, Lucas es quien más registra sanidades y obras de misericordia hechas por Jesús en el día de reposo, justo en el día de reposo, algo que los adversarios de Jesús, estos fariseos y escribas, detestaban. Por ejemplo, en el día de reposo, Él echó fuera un demonio. Tú recuerdas en Lucas 4, 31 al 37. Sanó a una mujer con fiebre en Lucas 4, 38 y 39. Permitió también que sus discípulos recogieran espigas o granos en Lucas 6, 1 al 5. Sanó a un hombre que tenía una mano paralizada en Lucas 6, 6 al 10. Y libró a una mujer tullida o encorvada que era afligida por un demonio, según Lucas 13, 10 al 17, como recientemente escuchamos una predicación por nuestro hermano Pastor Carlos. Así que, conectado a estas malas intenciones, mira lo que Lucas nos dice en el versículo 2, verso 2. Y allí frente a él estaba un hombre hidrópico. ¿Y qué papel juega este hombre en esta historia? Es probable que este hombre fue invitado a esta comida, ¿sabe cómo qué? Como una carnada, como un cebo, como dijimos, para probar a Jesús y ver si lo sanaba en el sábado. Pero ¿cuál era el padecimiento de este hombre? Escuchen esto. La hidropesía era el síntoma, mejor dicho, de una grave enfermedad provocada por fallas en los riñones o en el hígado o incluso por un fallo cardíaco, dicen algunos, y se manifestaba, ¿de qué manera? En una retención de líquido
en el cuerpo que provoca un edema, una hinchazón en todo el cuerpo, en todo el cuerpo de la persona, y eso hasta el día de su muerte. Era un padecimiento realmente doloroso, muy doloroso. Y nosotros decimos, wow, ¿hasta dónde puede llegar la religiosidad legalista sin misericordia que relega al hombre que ha sido hecho a imagen y semejanza de Dios por las tradiciones religiosas humanas? ¿Hasta dónde puede llegar la crueldad de una persona religiosa? De modo que, ¿qué ocurrió allí? Aunque no había nadie hablando en ese momento, sino solo, ¿qué estaban haciendo? Acechando a Jesús. Jesús, en su capacidad de Dios omnisciente, porque Él conoce los pensamientos y el corazón de los hombres, conociendo los pensamientos y las maquinaciones de ellos, rompió el silencio. Y mira cómo dice el verso 3. Dirigiéndose Jesús a los intérpretes de la ley y a los fariseos, les dijo: ¿es lícito sanar en el día de reposo o no? Pero ellos guardaron silencio. Esta pregunta que Jesús les hizo a estos conocedores y expertos de la ley de Moisés, los desarmó totalmente e hizo que les saliera el tiro por la culata, como muchas veces nosotros escuchamos. Se le cayeron sus planes de usarlo respecto a la violación del día de reposo, de usar este hombre para acusar a Jesús de violar el día de reposo. Por eso dice Lucas en el versículo 4 al final que ellos guardaron silencio. Ahora una pregunta: ¿realmente era ilegal sanar en el día de reposo? ¿Era ilegal? Por supuesto que no. La ley de Moisés solo establecía, escuchen, la prohibición del trabajo que fuera lucrativo, las diversiones que eran superficiales y todo lo que era ajeno a la adoración a Dios y a la piedad, a las acciones piadosas. Pero sí era lícito hacer obras de misericordia, y prohibirlas entonces era corromper el sentido verdadero del cuarto mandamiento de guardar el día de reposo. Era corromper el día de reposo. Por eso dice en el versículo 4 que Jesús hizo algo. Él dijo: ¿a ustedes no responden? De acuerdo. Tomó la mano del hombre compasivamente, tomó su mano, lo sanó, así de sencillo, y lo despidió. A propósito, dice el texto que Jesús despidió al hombre. O sea, que se podía ir. ¿Y qué indicaba eso? Sencillamente que ese hombre no hacía nada en ese banquete. Él no pertenecía a ese círculo de fariseos. Y evidenció para qué fue que lo invitaron. ¿Para qué fue que lo invitaron? Como una carnada, para ver si podían atrapar a Jesús. O sea, que se puso en evidencia las maquinaciones de los adversarios de Jesús. Pero por si ellos pensaban todavía seguir con su acusación, Jesús se refiere a ellos con otra pregunta. Jesús todavía no lo deja recuperarse de la pregunta anterior y le dice en el verso 5: y a ellos les dijo: ¿a quién de ustedes, si se le cae un hijo o un buey en un hoyo en el día de reposo, no lo saca inmediatamente? ¿Y cuál fue la respuesta? Nada. No le pudieron responder a esto. Y ustedes no entienden que ellos conocían la ley. Por supuesto que la conocían. Ellos conocían muy bien la ley. Pero ¿qué sucedía? Los fariseos corrompieron el celo verdadero por la ley de Moisés y añadieron normas que supuestamente facilitarían al pueblo su cumplimiento, y a eso se le conoce como la tradición de los ancianos, viniendo a hacer y a corromperse ese celo piadoso que originalmente tenían los fariseos. Se corrompió ese celo por la ley de Dios y por adorar al Señor. Yo creo que en una ocasión anterior yo mencioné un ejemplo del extremismo
de las añadiduras de los fariseos a la ley de Moisés. Pero atiende a estas dos que te voy a mencionar, a este par de añadiduras de los fariseos a la ley de Moisés. Si una gallina había puesto un huevo en el día de reposo, ese huevo no se lo podían comer porque había sido producto del trabajo de la gallina. ¿What? Si le caía encima un aguacero a una persona en el día de reposo, a alguien en el día de reposo, y se le empapaba la ropa de agua, no se podía mover hasta que no se escurriera lo más que se pudiera el agua, porque cargar con todo ese peso de agua en la ropa era trabajar. Otra versión moderna de los judíos ortodoxos de hoy, en edificios donde muchos judíos tienen que tomar un ascensor en el día de reposo, escuchen esto, el ascensor no debe tener un botón, porque apretar el botón es trabajar y quebrantaría el día de reposo. ¿Cómo te cae? Cuando nosotros escuchamos ese tipo de cosas y uno dice, ¿en serio? ¿De verdad? Imagínate ahora la misma pregunta de Jesús en la mente de Jesús. ¿En serio? ¿De verdad? Sin embargo, Jesús atrapó a estos fariseos en su hipocresía. Porque del mismo modo como ellos no dejarían a un hijo o a un buey en un hoyo en el día de reposo porque sería cruel, muy cruel, así tampoco debía condenarse que se hiciera una obra de misericordia, sanando a este hombre que estaba siendo atormentado por una enfermedad dolorosa y difícil. Por eso Jesús en Juan capítulo 5, no sé si tú te acuerdas, habiendo sanado al paralítico de Betesda en el día de reposo, Él confrontó a los fariseos y les dijo, verso 17, Juan 5, 17, hasta ahora mi Padre trabaja y yo también trabajo, ¿qué les parece? Eso enfureció mucho a los fariseos, porque evidentemente Jesús estaba haciéndose ¿qué cosa? Dios. Mi Padre trabaja, yo también trabajo, ¿y qué hacemos? Obras de misericordia. Fue muy evidente la autoridad de Jesús como maestro, dejando sin palabras a estos escribas y a estos fariseos. Y fue una clara evidencia de su deidad, no solo poniendo al descubierto cuáles eran las maquinaciones de ellos y poniendo de manifiesto, sino también poniendo de manifiesto cuál era el verdadero espíritu de la ley de Moisés respecto al día de reposo. El verdadero espíritu de la ley de Moisés. No sé si te acuerdas del evento narrado en Marcos capítulo 2, versículos 23 al 28. Mira conmigo lo que dice. Aconteció que un día de reposo Jesús pasaba por los sembrados y sus discípulos, mientras se abrían paso, comenzaron a arrancar espigas. Entonces los fariseos le decían, mira, ¿por qué hacen lo que no es lícito en el día de reposo? Jesús le contestó, ¿nunca han leído lo que David hizo cuando tuvo necesidad y sintió hambre, él y también sus compañeros? ¿Cómo entró en la casa de Dios en tiempos de Abiatar, el sumo sacerdote, y comió los panes consagrados que no es lícito a nadie comer, sino a los sacerdotes? ¿Y dio también a los que estaban con él? En otras palabras, sin menospreciar la ley ceremonial, porque Jesús no estaba menospreciando la ley ceremonial, ni tampoco estaba menospreciando el día de reposo. ¿A qué era lo que estaba apuntando Jesús? ¿Qué era lo más importante para David, según dice Jesús? ¿El cumplimiento de la ley ceremonial o la compasión para tratar una necesidad vital de él mismo y de los hombres que estaban con él? Por supuesto, la compasión es más importante, mis hermanos. La compasión en la vida cristiana es sumamente importante. Sumamente importante. Pregunta, ¿Dios no es compasivo con nosotros? De muchas maneras. Pero ahora nota él las palabras de Jesús ahí mismo, en ese mismo pasaje de Marcos 2, versículo 27. Y él continúa diciéndoles,
el día de reposo se hizo para el hombre y no el hombre para el día de reposo. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Si yo hubiera estado ahí, yo digo, no pueden seguir hablando. Cristo les estaba demostrando a estos fariseos con su ejemplo y con sus enseñanzas cuál era la forma correcta de observar el día de reposo. Y es más, como dice esta frase que escuché de Benjamin Warfield, el teólogo, él dijo, el día de reposo le pertenece a Él. Él es el Señor del mismo. Él puede hacer lo que Él quiera con el mismo, abolirlo si Él lo quiere. Porque Él es Señor del día de reposo. Mis hermanos, el día de reposo fue hecho por Dios. ¿Para qué? Para el reposo y el descanso del hombre. No para esclavizar al hombre. Y apuntaba a un reposo aún mayor. ¿En quién? En Cristo. Ese reposo apuntaba al cumplimiento en Cristo mismo y su obra de redención. Y era lo que ese mandamiento representaba. El autor del día de reposo. Y el verdadero reposo ahora estaba delante de esos escribas y fariseos. Y ellos lo estaban rechazando. Y estaban menospreciándolo en su religiosidad legalista y vacía. Y claramente estaban demostrando el rechazo también a los demás. Como hicieron con este hombre enfermo, con esta enfermedad tan dolorosa que estaba en medio de ellos en esa cena. De modo que, mis hermanos, estos escribas y fariseos, ellos no estaban evidenciando el fruto de lo que era una verdadera fe que ama a Dios, pero que al mismo tiempo ama al prójimo, que se compadece con la necesidad del prójimo. Recordemos que Jesús estaba usando todos estos eventos y estas enseñanzas. ¿Para qué? Para enseñar a sus discípulos quién se trataba, de quién se trataba, quién era, cómo se podía identificar a un verdadero discípulo y cómo lucía, cómo se ve una verdadera fe. Y en este caso, por el velar por la necesidad del prójimo, la preocupación por el prójimo en necesidad. Del mismo modo, nuestro Señor Jesucristo hoy, mis amados hermanos, hoy, como discípulos suyos, nos enseña algunas lecciones de lo que es tener una fe verdadera, lo que es ser un verdadero discípulo. Mis hermanos, Jesús no ignoraba el pecado de la gente, no. Pero en su ministerio, Él iba más allá. Él se preocupaba por las necesidades, el dolor y el sufrimiento de otras personas. Igual nosotros. De igual manera, aunque no debemos ignorar el pecado, debemos tener cuidado de que la religiosidad nos estorbe para amar a la gente y ver la necesidad de los demás en su dolor. Y aun cuando nos percatamos del pecado de alguien, pues nosotros ¿qué debemos hacer? Amarlo y atender a su dolor y a su necesidad. No debemos vivir el cristianismo de una manera fría y vacía. Me gustó lo que yo escuché de esta anécdota de Paul Tripp que le quiero compartir. Dice Paul Tripp: imagínate que le hablas por teléfono a un amigo para decirle lo frustrado que estás ese día porque en medio del tráfico en la ciudad, pesado en la calle, chocaste tu vehículo y tenías una cita para una entrevista de trabajo muy importante y no llegaste a tiempo y solo escuchas del otro lado de la línea a tu amigo decir: wow, pero hubiera sido bueno que tú hubieras salido con más tiempo. En serio. Wow. Así tú te hubieras evitado lo que te pasó y hubieras llegado a tiempo a tu entrevista de trabajo.
Si te hubiera pasado a ti eso, ¿cuál sería qué sería lo que tú hubieras experimentado ahí en tu mente y en tu corazón? ¿Y qué fue lo que pasó en esta anécdota? O en esta ilustración, a ese amigo se le olvidó el dolor que tú tenías, causado de haber perdido una cita de trabajo tan importante. Mis hermanos, es muy fácil caer en la religiosidad y dejar a un lado el amor a las personas que son también amadas por Dios y a quienes debemos mostrar amor y compasión. Dice William Barclay, lo que muchas veces separa a la gente y destruye amistades suelen ser cosas a las que no daríamos importancia en nuestros momentos normales. Esas minucias, cosas pequeñas, se hacen tan grandes que llenan todo el horizonte. Cuando tenemos las prioridades en orden, todo está en su lugar y el amor es lo primero. El amor es lo primero. Así que ya hemos visto la primera evidencia de una fe verdadera. ¿Cómo luce? ¿Cómo se ve una fe verdadera? Preocúpate en el bien de tu prójimo. Pero en segundo lugar, cultiva la humildad. Cultiva la humildad. Al continuar entonces con el relato de este pasaje, en el contexto de la cena en la casa del principal de los fariseos, Lucas nos dice algo que era muy del estilo de Jesús. Y a Lucas le encantaba traer en estos relatos de esta manera. ¿De qué manera? Mira lo que dice el versículo 7. Jesús comenzó a decir o a referir una parábola a los invitados. Y luego de una enseñanza, normalmente nosotros hemos visto que Jesús traía una parábola para ilustrar. Él quería ilustrar una verdad que él quería que se quedara en la mente de la audiencia, la verdad que él quería que su audiencia retuviera. Y el texto nos dice que Jesús trajo esta parábola. ¿De qué manera o en qué ocasión? Cuando él se dio cuenta que ellos, los fariseos que estaban en la cena, estaban buscando los lugares de mejor honor, de honor en la mesa. Es interesante que, aunque Lucas relata que los fariseos lo estaban acechando, ¿ustedes saben quién estaba acechando a quién? Jesús los estaba acechando a ellos. Jesús los está observando. Mientras ellos trataban de ocupar el mejor lugar posible en la mesa del anfitrión. Ahora, ¿cómo era la dinámica de esa mesa cuando había una cena? En esa época, en las casas se estilaba usar un tipo de mesa hechas de madera o de piedra en forma de U. Era como una U, esa mesa. Esa mesa se llamaba triquilio, un nombre interesante, que usualmente podía verse en momentos como estos, en cenas o en banquetes muy importantes. Pero ¿cuál era la dinámica en esta mesa? ¿Qué pasaba en esa mesa? La gente, como ustedes saben, en ese tiempo y en esa época y en esa cultura, se reclinaba del lado izquierdo con cojines del lado izquierdo, del codo izquierdo, apoyándose y dejando la mano derecha libre para poder coger los alimentos. Los pies eran puestos para atrás para que incluso un esclavo o un sirviente viniera y le lavara los pies polvorientos. Y la dinámica que ocurría en los puestos en esa mesa, ¿cuáles eran los lugares que iba a ocupar cada persona? Bueno, los lugares de importancia en esa mesa eran de esta manera. Estaba el anfitrión y al lado del anfitrión estaba la segunda o la persona más importante, ese día invitada, y según el orden, así era el honor de las personas en esa mesa. ¿Están entendiendo lo que está pasando aquí? Así sucesivamente. Se tomaban los lugares según el nivel de honor. Los lugares en la mesa no tenían nombre de los invitados como nosotros vemos hoy en en eventos que nos invitan, en una boda. Cada quien sabía el lugar que le correspondía según su posición social, su estatus.
como alguien comenta, esta cultura era una cultura de honor y vergüenza. Las acciones de alguien podían hacer que bajaran o subieran de estatus social. Se trataba de la búsqueda del honor en esa comunidad. O sea que eran símbolos de nivel social que hacía que la gente mejorara o protegiera su posición en esa sociedad. Así que esto es lo que está viendo Jesús, que está ocurriendo en esta cena. Nadie se quería sentar en el último lugar, en el asiento número 9. Nadie. Ese era el lugar para la persona más humilde. Ahora mira lo que le dice Jesús, verso 8. Cuando seas invitado por alguien a un banquete de bodas, no tomes el lugar de honor. No sea que él haya invitado a otro más distinguido que tú. Y viniendo el que te invitó a ti y a él, te diga, dale el lugar a este. Y entonces, avergonzado, tengas que irte al último lugar. Sino que cuando seas invitado, dice Jesús, ve y siéntate en el último lugar para que cuando llegue el que te invitó te diga, amigo, ven más adelante, entonces serás honrado delante de todos los que se sientan a la mesa contigo. Es interesante la similitud que tiene estas palabras de Jesús con Proverbios 26, 6 y 7. Oigan lo que dice Proverbios. No hagas ostentación ante el rey y no te pongas en el lugar de los grandes. En buen dominicano, no seas un agentado. Porque es mejor que te digan, sube acá, a que te humillen delante del príncipe a quien tus ojos han visto. De modo que, luego de estas palabras de Jesús, Él trae la enseñanza importante que Él aclara toda la parábola. Versículo 11. Porque todo el que se engrandece será humillado y el que se humille será engrandecido. Pero, ¿cómo se ve una persona que se engrandece a sí misma? Escucha eso, cómo alguien lo pone. Alguien lo pone así. Usualmente la persona que se exalta hace al menos 4 cosas. Primero, desacredita a otros. Tiene que tratar a los otros como inferiores y menores a sí mismos para poder exaltarse. ¿Qué hace? Los degrada o los disminuye y los desprestigia. Segundo, actúa con autosuficiencia. Para exaltarse a sí misma está obligada a actuar controladamente como dominando la situación, mostrándose muy capaz e independiente. Tercero, rompe la moral y la justicia. ¿Por qué? ¿Qué hace esa persona? Controla todas las cosas según pueda avanzar y lograr mayores posiciones y reconocimiento. Así que, ¿qué hace esta persona? Miente, hurta, pasa chismes, abusa de otros, los ridiculiza, los avergüenza y mantiene a otros atrás. Finalmente, vive una vida de lucha, porque es una verdadera lucha. Siempre se siente interiormente presionada para maniobrar y eliminar a otros para alcanzar el mejor asiento en un lugar o el mayor reconocimiento posible. Pocas veces tiene paz interior, no importa la impresión que se transmita. Ahora yo te pregunto, ¿tú conoces a alguien así? Hay gente así. Ojalá y no seamos nosotros. Bueno, Jesús dice, aquel que vive de esa manera, que será humillado, ya sea en esta vida, y escucha bien, o en la venidera. En esta vida o en la venidera. La persona que se exalta a sí misma será desacreditada eventualmente. ¿De qué manera? Primero será desplazada, completamente desplazada. Será apartada de su honorable asiento que escogió, su posición y reconocimiento. Lo más trágico es que será desplazada por Dios mismo, será excluida del cielo. A eso es lo que está apuntando. En segundo lugar, encontrará que todos los otros asientos y posiciones ya están ocupados. Tercero, se verá obligado a conformarse con el último asiento
por exaltarse a sí mismo, será desplazado a ese último asiento, el asiento de menor reconocimiento, honra destinado a todos los hipócritas. Wow. Y al final, algo más, se sentirá avergonzado por su desplazamiento. Sin embargo, mis hermanos y amigos, Jesús dice que todo lo contrario ocurre con el que no actúa de esa manera. El que se humilla será engrandecido, dice él. Y es interesante esto. No sé si tú lo has escuchado. La humildad, es interesante saber que humildad fue una palabra sellada o adoptada por el cristianismo y es una palabra griega que significa tener una mente no altiva, no orgullosa. Y oye esto, antes de Cristo se consideraba a la persona humilde, ¿tú sabes de qué manera? Como una persona cobarde, sin atractivo, incluso si era hombre se podría ver como afeminado. Fulano es humilde. Pero después de Cristo la humildad tomó un lugar mucho más alto, de más alto reconocimiento, el rango más digno de alabanza. Alguien dice, ser humilde tiene 5 significados. Primero, andar como un siervo de otros, siempre listo para ayudar. Segundo, conducirse sin presunción ni pretensiones. Tercero, asumir un espíritu de humildad y sumisión, identificándose también con otros. Cuarto, tener un sentido de indignidad, no creerse la última Coca-Cola en el desierto. Y opinar modestamente de sí mismo. Y finalmente acercarse regularmente a Dios confesando su propia necesidad. ¿Te acuerdas de aquel publicano? Señor, Padre, sé conmigo, sé propicio a mí, pecador. R.C. Sproul cuenta una anécdota cuando asistió a la grabación de un concierto de una orquesta sinfónica. Y él dice esto. Había 46 instrumentos de cuerda. No sé cuántos de ellos eran violines, tal vez unos 25 o 30 violines en esa orquesta. Y tuve la oportunidad de conocer al concertino, o sea, al violinista principal de la orquesta, que era ese violinista que estaba al lado del director. Estaba tocando un violín de $250,000. Déjame darle para atrás. El valor de ese violín era $250,000. Por cierto, es un buen violín, dice Sproul. Lo observé y lo escuché. Su música era impecable. Su maestro de orquesta trabajaba junto con el director para escuchar notas que nadie más en la sala oía, que no eran exactamente lo que se suponía que debían ser. Y sigue contando R.C. Sproul. Hablé con él en uno de los descansos y le dije del concierto, ¿cómo se siente esa persona quien es el violinista en el asiento 25? ¿Qué se siente al estar relegado en un lugar tan humilde en la orquesta? El concertino, el violinista principal, se sonrió y le dijo, quien quiera que esté en ese asiento está encantado de estar allí, de poder formar parte de esta orquesta. O sea que cada violinista sabía el lugar que le correspondía. Así que lo que Jesús está diciéndole a estos fariseos y a nosotros hoy, pues nos incluye a nosotros, cuando tú seas invitado, ve y siéntate en el último lugar, en el lugar que es más humilde, para que cuando llegue el que te invitó, te diga, ¿qué cosa? Amigo, ven más adelante. Mira, toma el asiento 3 y 4, o 4, de esos dos el que tú quieras, entonces serás honrado delante de todos los que se sientan a la mesa contigo. Ahora, pero atiende esto. La idea no es tampoco de que tú te sientes en el último lugar más humilde con dobles intenciones de falta de humildad, sino pensando de ti mismo humildemente. Por eso Jesús termina la parábola con estas palabras. Porque todo el que se engrandece será humillado y el que se humille será engrandecido. Pero el asunto no quedó ahí.
Mira lo que Lucas dice que añadió Jesús al anfitrión. Versículo 12. Jesús dijo también al que lo había convidado: cuando ofrezcas una comida o una cena, no llames a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a tus vecinos ricos, no sea que ellos a su vez también te conviden y tengas ya tu recompensa. Antes bien, cuando ofrezcas un banquete, llama a los pobres, mancos, cojos, ciegos, y serás bienaventurado, ya que ellos no tienen para recompensarte, pues tú serás recompensado en la resurrección de los justos. En otras palabras, Jesús le dice al anfitrión: ¿tú sabes qué? Tú deberías cambiar de tus amigos. Tú deberías cambiar a las personas que tú usualmente invitas a cenar, si en verdad quieres agradar a Dios en tu corazón. ¡Wow! O sea, este hombre está invitando a Jesús a su casa a comer y Jesús lo rellena como un pastelito. Y lo confronta duramente. Pero él estaba tratando de confrontarlo para sacudirlo, para que él llegara a un entendimiento. Yo quiero aclarar que Jesús no estaba diciendo aquí que invitar a comer a sus amigos y familias con quien él tuviera afinidad estuviera mal. Eso no está mal. Más bien se trataba de qué cosa, de no buscar solo la recompensa y los favores del estatus social que producen las relaciones, con un espíritu de orgullo, invitando a la gente que él sabía que le iban a devolver, ¿qué cosa? Su favor, o que iban a estar en deuda con él. Así que el punto está aquí, con la motivación en la invitación. ¿Y qué tiene que ver esto con nosotros? Nos preguntamos, ¿a qué le damos más importancia en nuestra vida? Mis hermanos y amigos, a Dios no le causan impresión las personas poderosas y de renombre, el linaje familiar o un apellido. Suárez, ese apellido, a Dios no le importa. Las relaciones tampoco le importa, o la red de amigos que tú puedas tener, ni las posesiones materiales y las riquezas. Incluso tampoco le impresionan a Dios las posiciones eclesiásticas dentro de la iglesia. Pero Dios sí se acerca a los que se ven a sí mismos como desposeídos y vulnerables. A esos Dios los llama bienaventurados. ¿Tú te acuerdas lo que dice en Mateo capítulo 5, versículo 3 al 5? Bienaventurados los pobres en espíritu, pues de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los humildes, pues ellos heredarán la tierra. Dice R.C. Sproul: el pueblo que pertenece al reino de Jesús se describe como los que son, como los enfermos restaurados por la compasión de Jesús, como el hombre hidrópico. Como los de afuera, que solo exigen la aprobación divina. ¿Quiénes? Los pobres, mancos, cojos y ciegos. Así que, ¿cuál es el llamado aquí a un discípulo de fe verdadera? ¿Tú sabes qué es? A abandonar la búsqueda de su propio prestigio personal orgulloso y hacer lo que dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 12, verso 16. Tengan el mismo sentir los unos con los otros. No sean altivos en su pensar, sino condescendiendo con los humildes. No sean sabios en vuestra propia opinión. O como las palabras del apóstol Pedro, que tuvo que aprender humildad. Pedro. Mira lo que dice Pedro, 1 de Pedro 5:6. Humíllense pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él los exalte a su debido tiempo. Y me encantó esta frase de Tim Keller. El Evangelio dice que eres a la vez más pecador y defectuoso de lo que nunca te atreverías a creer, pero más amado y aceptado de lo que nunca te atreverías a esperar. Le voy a dar para atrás. El Evangelio dice que eres a la vez más pecador y defectuoso de lo que nunca te atreverías a creer, pero más amado y aceptado de lo que nunca te atreverías a esperar.
como dicen los jóvenes, le llegaste a los códigos. Cuando tú y yo pensemos que somos la última Coca-Cola en el desierto, recuerda el Evangelio. ¿Por qué estás aquí? Ya hemos visto los dos primeros puntos, la preocupación por el prójimo y el cultivar la humildad. Pero finalmente, en tercer lugar, establece las prioridades correctas en tu vida. Los versículos 15 al 24 nos habla de esto. Ahora, al entrar en la última sección de nuestro pasaje, notamos que Lucas continúa con el contexto de la cena, donde Jesús fue invitado por ese principal de los fariseos. Probablemente, después de las últimas palabras de Jesús a su anfitrión, fariseo, se hizo un silencio sepulcral, incómodo en el lugar. Imagínate a Jesús, repito, imagínate a Jesús diciéndole: cuando tú vuelvas a hacer un banquete, mira, no invite a esos amigotes tuyos, solo invita a aquellos que tú jamás invitarías. Así que uno de los fariseos invitados rompió el silencio, ese silencio incómodo que seguramente se hizo allí. Y mira lo que dice Lucas, verso 15. Cuando uno de los que estaban sentados con él a la mesa oyó esto, le dijo: bienaventurado todo el que coma pan en el reino de Dios. ¿Por qué él dijo eso? Este fariseo, ¿qué fue lo que él escuchó? Las últimas palabras de Jesús en el versículo 14 fueron acerca de la recompensa en la resurrección de los justos. La verdad es que no sabemos si las palabras de este hombre fueron con cinismo, si estaba siendo cínico, o si fueron sinceras porque él llegó a simpatizar con Jesús. Pero es muy probable que lo que sí estaba pasando por la mente de este fariseo era esta creencia, la creencia judía de que como buenos judíos, en un futuro, en su futuro reino, habría un banquete. Escuchen, ¿con quién? Con Abraham, Isaac y Jacob y los profetas como invitados de honor sentados en aquella mesa, y los gentiles y los pecadores estarían fuera de ese privilegio. Así que este fariseo se sentía muy confiado de que disfrutaría de ese banquete en ese reino futuro, en lo que él entendía que era el reino para los judíos. Y Jesús, que conocía la mente de él y de todo lo que estaba allí, de todo lo que estaban allí, las maquinaciones de su corazón, él aprovecha la oportunidad para enseñarles algo sobre el peligro de esa falsa confianza por medio de otra parábola. Mira conmigo, verso 16. Pero Jesús le dijo: cierto hombre dio una gran cena e invitó a muchos. A la hora de la cena envió a su siervo a decir a los que habían sido invitados: vengan, porque ya todo está preparado. Pero todos a una comenzaron a excusarse. El primero le dijo: he comprado un terreno y necesito ir a verlo. Te ruego que me excuses. Otro dijo: he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos. Te ruego que me excuses. Y también otro dijo: me he casado y por eso no puedo ir. Escucha esto. Había una costumbre en Israel de que cuando invitaban a alguien a un banquete, te mandaban 2 invitaciones. La primera invitación te decían: quiero hacer un banquete y te quiero invitar. Te decían la fecha, pero no te decían la hora. Te lo decían, imagínate, 2 meses antes. Pero cuando el banquete estaba listo ya, te mandaban otra invitación con otra persona y te decían: está listo el banquete. En la primera invitación, ¿para qué era? Bueno, para saber cuánta gente venía, matar los animales y preparar toda la comida, prepararse bien. Y en la segunda invitación es para decirte: todo está ready, listo, vengan. ¿Y qué pasó en esta historia que cuenta Jesús? Pues como decimos en buen dominicano, los convidados le sacaron los pies al anfitrión. Le sacaron los pies al generoso anfitrión y comenzaron a excusarse
con diferentes excusas absurdas. Verso 18. El primero le dijo: he comprado un terreno y necesito ir a verlo. Te ruego que me excuses. ¿Tú te imaginas qué habrá pasado por la mente del anfitrión que preparó todo, toda la inversión que él hizo? Pero ven acá, ¿cómo así? ¿Cómo tú compras un terreno sin haberlo visto antes? En todo caso, ese terreno, tú sabes que no va a ir a ninguna parte. Ven al banquete. Ven al banquete. Verso 19. Otro dijo: he comprado 5 yuntas de buey y voy a probarlos. Te ruego que me excuses. De nuevo, es verdad, para esa cultura los bueyes eran muy importantes. Así que eran una inversión muy importante para el trabajo. Pero ¿cómo tú compras unos bueyes si antes tú no los pruebas? Además, los bueyes pueden esperar. Tú conocías la fecha del banquete. ¿Por qué que tú no vienes? Es una excusa barata. Versículo 20. También otro dijo: me he casado y por eso no puedo ir. ¡Wow! ¡Qué bendición que te casaste! Pues tremenda bendición. Trae a tu esposa contigo. U otra excusa barata. Excusas, excusas y excusas ridículas que hicieron enojar al generoso anfitrión, pues en aquella cultura era una ofensa fuerte rechazar una invitación así luego de haberla aceptado. Pero mira cómo continúa la parábola, verso 21. Cuando el siervo regresó, informó de todo esto a su señor. Entonces, enojado, el dueño de la casa dijo a su siervo: sale enseguida por las calles y callejones de la ciudad y trae acá a los pobres, los mancos, los ciegos y los cojos. ¿Recuerdan lo que había mencionado? Y el siervo dijo: Señor, se ha hecho lo que usted ordenó y todavía hay lugar. Entonces el Señor dijo al siervo: sal a los caminos y por los cercados y oblígalos a entrar para que se llene mi casa. En esta parábola, los convidados que se excusaron y rechazaron la invitación del anfitrión, ¿a quién representaban? A Israel. Representaban a Israel, quienes esperando a su Mesías, y la hora había llegado de su Mesías, ellos tenían al Mesías delante de ellos y rechazaron la invitación de su reino. O sea, los mismos que estaban presentes en el banquete de aquel principal de los fariseos, donde estaba Jesús, que lo estaban acechando. Por otro lado, ¿quiénes eran los pobres, los mancos, los ciegos y los cojos a quienes mandó a buscar el dueño de la casa? Eran todos aquellos que eran rechazados por la falsa religión farisaica, incluyendo los mismos judíos que no llenaban los estándares de ellos y los gentiles rechazados también por ellos. Así que a estos últimos dijo el dueño de la casa, verso 23, oblígalos a entrar para que se llene mi casa. Es importante aclarar una cosa sobre esta frase. En ocasiones se usa esta frase para decir: al que no ha creído el evangelio, oblígalo a que se convierta. ¿Cómo así? No, la Biblia dice que la salvación es del Señor. Yo no puedo obligar a nadie a convertirse. Incluso, déjeme decirle una cosa, muchos de nosotros hemos escuchado de Agustín de Hipona. En la Edad Media, Agustín de Hipona llegó a usar esta frase para apoyar incluso la persecución de los infieles y lo que hacía la Santa Inquisición de la Iglesia Católica, Apostólica y Romana. Así que, ¿qué era mejor? ¿Que se fueran al infierno? No, es mejor quemarlo en una hoguera, que se arrepientan, antes que se fueran al infierno. Eso era forzarlo a entrar al reino. ¡Wow! ¡Qué bárbaro! Pero eso no es el significado de esto. William Barclay dice: debemos entender esta frase de acuerdo con otra. El amor de Cristo nos constriñe, nos aprieta. Según 2 Corintios 5:14, en el reino de Dios no existe más que una obligatoriedad, la del amor. Eso es lo único obligado. Así que, más bien estas palabras de Cristo deben entenderse de esta manera.
Ellos, mira, escucha, fuérzalos a entrar, porque ellos no podrán venir por ellos mismos por su condición de debilidad. Así que tendrás que ayudarles a venir, pues por ellos mismos no van a poder. Es más, cuando ellos escuchen que soy yo que los está invitando, ellos van a decir, es que yo no me siento digno. Y diles, no, dile que son invitados y que son muy amados. Que vengan. ¿Acaso no fue eso lo que hizo el Señor con nosotros? Ven. Pero ahora mira la sentencia del dueño de la casa, verso 24. Porque les digo que ninguno de aquellos hombres que fueron invitados probará mi cena. Estas últimas palabras son muy fuertes, muy fuertes. Estos 3 convidados que se excusaron jamás volverían a recibir otra invitación igual. Lo que Jesús estaba diciendo a estos fariseos eran: ustedes tienen una falsa seguridad en la que ustedes confían y por tanto ustedes serán dejados fuera del reino porque sus prioridades no están puestas en el reino de Dios, sino en sus propios reinos e intereses terrenales, temporales, que evidencian una fe que no es verdadera. Mis hermanos y amigos, en todo este pasaje se hace más que evidente que el reino de Dios presentado por Jesús es como este gran banquete donde el gozo de haber sido invitado y aceptado lo llena todo, y que hay solo una prioridad que vale la pena en este mundo caído, como lo dijo Jesús en Mateo 6:33. Pero busquen primero su reino y su justicia y todas estas cosas serán añadidas. Yo te digo a ti, mi amigo que estás aquí, probablemente esta mañana, posiblemente tú estás pensando que tú tienes una fe verdadera. Pero si tú evalúas tu vida delante de la palabra de Dios y de la persona de Dios, del carácter de Dios, de lo que es la verdadera fe cristiana, tú podrías encontrar en tu vida que tal vez las prioridades tuyas no son las cosas que Dios prioriza. Y probablemente tú no estés en la verdadera fe. Por eso recuerda lo que dice Juan 3:18, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el unigénito Hijo de Dios. O recuerda también estas palabras de Isaías 55:1-3, todos los sedientos vengan a las aguas, y a los que no tienen dinero vengan, compren, coman, vengan, compren vino y leche sin dinero y sin costo alguno. ¿Por qué gastan el dinero en lo que no es pan y su salario en lo que no sacia? Escúchenme atentamente y coman de lo que es bueno, y se deleitará su alma en abundancia. Inclinen su oído y vengan a mí. Escuchen y vivirá su alma, y haré con ustedes un pacto eterno. ¿Qué palabras? ¿Recuerdan la palabra de Juan, Jesús en Juan capítulo 10? Yo soy la puerta, si alguno entra por mí será salvo, y entrará y saldrá y hallará pasto. El ladrón solo viene para robar, matar y destruir. Yo he venido ¿para qué? Para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Pero yo creo que la ocasión, y estoy cerrando, es propicia para nosotros hoy. Nosotros, los que somos parte del cuerpo de Cristo, los que hemos creído el Evangelio y creemos que estamos seguros por la obra de Cristo a favor nuestro. Un día, cuando creímos al Evangelio, vinimos al banquete y disfrutamos de ese banquete y nos comprometimos con el anfitrión del banquete. Pero si tú y yo somos honestos, en muchas áreas de tu vida, nosotros no hemos priorizado lo que el Señor nos dice en esas áreas de nuestra vida. En nuestra paternidad, en nuestros matrimonios, o en nuestros empleos, o si somos empleadores con nuestros empleados. De diferentes maneras nos vemos faltos. Nos vemos faltos si somos honestos. Así que yo quiero decirte a ti, si tú reconoces eso, como yo también debo reconocerlo, que nuestras prioridades como discípulos de Cristo no han sido las que están como prioridades para el Señor, es momento de volver al Señor otra vez
y decirle, Señor, necesito de tu gracia para yo no vivir una fe vacía, sino vivir una fe verdadera. ¿Tú te acuerdas de Gandhi en la introducción? El Señor nos libra a nosotros como iglesia y como creyentes individuales de no actuar con alguien parecido a Gandhi y que al final Él es responsable por entregar su vida a Cristo, escuchar el Evangelio y responder, pero que tú y yo no seamos responsables para estorbar que alguien venga al conocimiento de la verdadera fe. Vamos a orar. Señor, te damos gracias.